En algún lugar del mundo, alguien cometió el crimen perfecto. O eso creyó. Bienvenidos a Latitud Criminal. Celeste Rivas Hernández tenía 14 años. Era una adolescente del área de Riverside, California. Su familia la recuerda como una joven llena de vida, de sueños, de una energía que ocupaba espacio. Pero detrás de la vida que su familia podía ver, había otra historia. Una conversación privada con un hombre adulto que poco después se convertiría en una estrella global. Ese hombre era David Anthony Burke, un cantante de 21 años cuya canción Romantic Homicide acumuló cientos de millones de reproducciones. Su imagen pública era precisa: joven, sensible, creativo, un artista nacido de Internet, alguien que parecía hablarle a una generación desde la fragilidad. Hoy, Burke enfrenta cargos por el asesinato de Celeste Rivas, además de delitos sexuales contra una menor y mutilación de restos humanos. Se ha declarado inocente, el caso sigue en proceso judicial y será un tribunal el que determine su responsabilidad penal. Pero la acusación de la Fiscalía ya dibuja una historia devastadora, no la historia de una relación secreta entre dos personas que se encontraron en igualdad de condiciones, sino la de una niña que, según los investigadores, entró en contacto con un adulto cuando tenía 11 años, y la de un vínculo que, según la acusación, terminó convirtiendo su vulnerabilidad en una jaula. No la encontraron solo dentro de un Tesla, la encontraron al final de una relación que, según la Fiscalía, había empezado cuando ella todavía era una niña. Esa es la línea que atraviesa este caso, porque el hallazgo de septiembre de 2025 fue brutal. Pero el horror no puede reducirse a una cajuela, a fotografías forenses o a una celebridad esposada frente a las cámaras. Si la Fiscalía tiene razón, la violencia no apareció de pronto el día del asesinato. Se fue construyendo durante años, en mensajes, viajes, secretos y una diferencia de edad que Celeste nunca debió haber tenido que cargar. Según documentos presentados por la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, Celeste y Burke se conocieron en enero de 2022. Ella tenía 11 años, él era un adulto. Esa fecha importa. Importa porque, en casos como este, las personas suelen buscar el momento exacto en que todo se volvió peligroso. El mensaje final, la discusión, la amenaza, el día de la muerte. Pero una niña de 11 años no necesita que ocurra una agresión visible para estar en una situación desigual. La desigualdad ya está ahí, en la edad, en la experiencia, en la capacidad de ocultar, decidir, prometer y controlar el mundo alrededor. La Fiscalía sostiene que la relación sexual comenzó en noviembre de 2023. Celeste tenía entonces 13 años. También sostiene que ambos siguieron viéndose después, incluso durante fines de semana en la casa de Burke en Hollywood Hills y en viajes a lugares como Las Vegas, Londres y Texas, donde reside la familia del cantante. Visto desde afuera, ese tipo de historia puede ser fácilmente maquillado. Viajes, atención, cercanía con alguien famoso, una vida que parece más grande que la de cualquier adolescente de su edad. Pero el prestigio no elimina el desequilibrio, a veces lo vuelve más difícil de reconocer, porque para una menor, la promesa de pertenecer al mundo de alguien admirado puede sentirse como amor, puede sentirse como haber sido elegida, puede sentirse como una salida de la rutina, como un secreto compartido, como una vida adulta adelantada. Pero la responsabilidad de saber que eso no es una relación entre iguales nunca recae sobre la niña, recae sobre el adulto. Las autoridades del condado de Riverside ya habían tenido una señal de que Celeste estaba en contacto con Burke. En febrero de 2024, investigadores que revisaban el teléfono del adolescente encontraron un número asociado con él. Durante una llamada, de acuerdo con el escrito fiscal, Burke dijo que la última vez que había hablado con Celeste había sido el 13 o 14 de febrero de ese año. No era una historia invisible. Había un número, había contacto, había investigadores intentando entender qué ocurría en la vida de una menor. Y aún así, según los fiscales, el vínculo continuó. La relación habría terminado en noviembre de 2024. Pero terminar
En una relación marcada por un desequilibrio tan profundo, no siempre significa que el contacto desaparezca. La Fiscalía sostiene que ambos siguieron comunicándose y manteniendo relaciones sexuales. El vínculo, según esa versión, no se rompió, cambió de forma. Ese detalle ayuda a entender por qué la historia de Celeste no debe narrarse como un romance oscuro de celebridades. No es una canción triste. No es una trama de fama, celos y secretos para consumir como espectáculo. Es la vida de una menor que, según la acusación, quedó atrapada en una relación que un adulto tenía el deber absoluto de no iniciar. El 22 de abril de 2025, un día antes de la fecha en que las autoridades creen que Celeste fue asesinada, los mensajes entre ambos habrían mostrado una discusión prolongada. De acuerdo con la Fiscalía, Celeste estaba molesta por otras mujeres en la vida de Burke. Los documentos señalan que él la habría llevado a creer que tenían un futuro juntos. Ella amenazó con revelar información sobre la relación. Dijo, según la acusación, que podía destruir su carrera y su vida. Es una frase que cambia el centro del caso, porque, si esa cronología es correcta, Celeste no estaba amenazando con inventar una historia. Estaba amenazando con contar la suya, con decir en voz alta aquello que, hasta entonces, había permanecido en el espacio donde los adultos suelen sentirse protegidos. Los mensajes privados, los contactos ocultos, las versiones cuidadosamente administradas. Y la Fiscalía sostiene que al día siguiente, el 23 de abril de 2025, Celeste fue asesinada. El informe del médico forense determinó que murió por múltiples lesiones penetrantes. Son palabras frías para una muerte que no tiene nada de abstracto. Detrás de ellas estaba una adolescente de 14 años, una hija, una persona con una historia propia, alguien que no puede quedar reducida a la condición de la menor vinculada a un famoso. Celeste no era un secreto peligroso para una carrera. Era una niña que merecía estar viva. Según los fiscales, después de la muerte de Celeste, Burke realizó varios viajes a un lugar del condado de Santa Bárbara, incluido, presuntamente, el viaje de la noche en que ella fue asesinada. En esa misma zona, meses antes, un trabajador de Caltrans había encontrado una tarjeta de pasaporte perteneciente a Celeste. La tarjeta había sido localizada en enero de 2025, antes de la fecha de muerte que ahora sostienen las autoridades. Ese detalle forma parte de una cronología que la defensa seguramente examinará y cuestionará en el proceso. Pero para los fiscales, la conexión entre la tarjeta, la zona y los desplazamientos posteriores del acusado adquiere un significado central. En una investigación criminal, los objetos suelen hablar cuando las personas ya no pueden hacerlo. Un teléfono, una ubicación, una tarjeta de pasaporte tirada al costado de un camino, una mancha de sangre, no cuentan toda la historia por sí solos, pero pueden revelar los lugares donde alguien intentó dejarla enterrada. Meses después, en septiembre de 2025, llegó el hallazgo que convirtió las sospechas en una noticia mundial. El cuerpo desmembrado de Celeste Rivas fue encontrado dentro de la cajuela de un Tesla, registrado a nombre de Burke, en un depósito de vehículos. La noticia no solo expuso la magnitud de la violencia denunciada por las autoridades, también obligó al público a mirar de frente la distancia entre la imagen pública de una celebridad y la acusación que ahora pesa sobre él. Durante la audiencia preliminar, la Fiscalía presentó fotografías y evidencia forense. Entre los elementos mencionados, hubo manchas de sangre en distintos artículos, incluidas motosierras. Son detalles que generan impacto inmediato, y es comprensible, pero hay un riesgo cuando los casos se vuelven virales, que el público se quede mirando únicamente la parte más gráfica, como si el horror comenzara con el desmembramiento. No empezó ahí, no empezó cuando una persona decidió ocultar un cuerpo, si eso es lo que finalmente se prueba. No empezó con un vehículo abandonado, no empezó con las imágenes de un depósito ni con el nombre de un cantante ocupando titulares. Según la Fiscalía, empezó cuando una niña fue incorporada al mundo privado de un adulto. Empezó cuando la diferencia de edad dejó de ser un dato y se convirtió en una relación. Empezó cuando el secreto pudo haber parecido más importante que la protección de Celeste. Y por eso, el caso obliga a una conversación que va más allá de D4VD, de la música o de los millones de reproducciones.
Las plataformas pueden elevar a alguien hasta convertirlo en una voz íntima para millones de personas, pero el talento no es una prueba de carácter, la sensibilidad artística no es una garantía de cuidado, y la fama, por sí sola, no vuelve menos grave una acusación, puede volver más difícil que la víctima sea escuchada como una persona y no como una pieza de una noticia viral. El jefe de la policía de Los Ángeles lo dijo de forma directa. Algunas personas han tratado este caso como entretenimiento, pero no lo es. Es una vida arrebatada de una manera brutal. Esa advertencia no significa que no debamos hablar del caso. Significa que debemos decidir cómo hacerlo. No preguntando primero qué pasará con la carrera del acusado, no buscando convertir cada revelación en una curiosidad morbosa, no usando el nombre de Celeste como un accesorio de una historia sobre fama. La primera pregunta debe ser otra. ¿Quién era ella antes de que alguien intentara convertir su vida en un secreto? Celeste era una adolescente, tenía 14 años. Eso debería bastar para ordenar toda la conversación. No era responsable de la desigualdad de poder que, según la fiscalía, existía en esa relación. No era responsable de que un adulto pudiera hacerle promesas sobre un futuro. No era responsable de proteger la carrera, la reputación o la vida de alguien mayor que ella. En este momento, Burke enfrenta cargos de asesinato en primer grado, actos sexuales continuos con una menor, actos lascivos y obscenos con una persona menor de 14 años y mutilación de restos humanos. Se declaró inocente. La audiencia preliminar continúa y la Fiscalía sigue presentando evidencia digital, genética y forense. Aún no hay una fecha definitiva para el juicio. Eso importa decirlo con claridad. Un proceso judicial no se reemplaza con una narrativa de Internet. La presunción de inocencia existe, y las acusaciones deben ser probadas en un tribunal. Pero también existe otra obligación, no perder de vista a Celeste mientras el sistema decide qué ocurrió, quién fue responsable y qué pudo haberse evitado. Porque incluso antes de que llegue un veredicto, ya hay una verdad que nadie debería discutir. Una niña de 14 años murió. Su cuerpo fue tratado con una violencia que desafía cualquier idea de dignidad, y su nombre quedó atrapado en una historia que demasiada gente quiso mirar como si fuera el escándalo de una celebridad. No la encontraron solo dentro de un Tesla, la encontraron al final de una relación que, según la Fiscalía, había empezado cuando ella todavía era una niña. Y si algo debe sobrevivir a los titulares, a las canciones, a las audiencias y al ruido de las redes, es esto. Celeste Rivas no fue una amenaza para la imagen de nadie. Fue una menor cuya vida merecía protección mucho antes de que su ausencia se convirtiera en evidencia. Así termina esta historia, aunque para algunos nunca terminó. Si este caso te dejó algo, un nombre, una duda, una historia propia, los comentarios son tuyos. Nos vemos en la próxima latitud.